Buenas, chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Transformando Mujeres y estamos muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña Zuli y nos acompaña Yendi. También tenemos una invitada que prontamente van a estar conociendo. Pero Yendi, dime de qué se trata el programa de hoy. Hola Diana, espero que estés muy bien, al igual que todas las mujeres que nos escuchan en este nuevo programa de Transformando Mujeres. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Es muy sensible, pero a la vez es muy importante que conozcamos sobre este tema para poder ayudarnos, ya sea a nosotras mismas o a otras personas. Hoy vamos a hablar sobre la violencia y su impacto en la vida de las mujeres. ¿Qué consecuencias tiene la violencia en las mujeres? Y vamos a también conocer un poquito acerca de qué es la violencia, los tipos de violencia y qué podemos hacer nosotras si somos víctimas de violencia o si conocemos a alguien que la está sufriendo. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es Ivette Ramírez. Ella es licenciada en psicología, estudió en la Universidad de Montemorelos en México, tiene una maestría en terapia familiar y a ella le gusta mucho viajar, le gusta tomar fotografías, le gusta compartir con su familia y con amigos, le gusta mucho leer también y participar en proyectos donde ella puede apoyar con su conocimiento. Y algo que me encantó de ella, que me dijo cuando le pregunté qué te gusta hacer o cuáles son tus hobbies, me dijo, ser feliz. Y yo, wow, qué interesante, yo también quiero ser como ella, quiero ser feliz todo el tiempo. Así que invitamos a la maestra Ivette para que nos hable un poquito acerca de la violencia. Vamos a estar desglosando un poquito estas preguntas y ella nos va a estar compartiendo su conocimiento acerca de este tema. Y también vamos a empezar con Zuli, quien nos tiene la primera parte de este programa. Bueno, estaba yo buscando qué es violencia, porque muchas veces uno sabe, tiene un sentido de lo que es la palabra. Y estuve buscando qué es la violencia y encontré cualquier uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Es lo que se produce en el hogar, en la casa, y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar. Es un patrón de conducta amenazante o violenta y muchas veces está combinado con otro tipo de maltrato. Así que es una definición bastante completa sobre lo que es violencia. ¿Qué nos puedes decir, Ivette? Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches ahorita, ¿verdad? Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes, de poder platicar un poquito sobre este tema que es muy importante. Hay diferentes situaciones sobre la violencia en los diferentes países, pero creo que esta es una de las señales de los tiempos del fin. Sabemos que Cristo está a las puertas. Sabemos que Cristo viene pronto y que este tema de violencia es un tema que es importante abordar para que nos preparemos, para que sepamos cómo enfrentar las situaciones que podamos vivir, pero sobre todo porque necesitamos estar atentas a todo lo que está pasando. Y con esta pregunta de qué es violencia, como mencionaste hace un momento, Zuli, todo acto que no sea voluntario. Mencionaste la palabra obligado. Eso es cuando se convierte en violencia. También mencionábamos que el tipo de violencia muchas veces uno no sabe si se hace en la familia, si se crea en la calle o es un asunto de sociedad, es un asunto de educación, pero yo creo que más que todo es un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Cristo no mora en nuestros corazones, entonces damos pie a que muchas cosas sucedan. Mencionaste otra palabra bien importante, Zuli, que son patrones. Muchas de las personas nos preguntan,
Obligatoriamente, si en una familia el papá ejerce violencia, los hijos tienen que ejercer violencia. Es más o menos como la pregunta de obligatoriamente el papá que es alcohólico, los hijos tienen que ser alcohólicos, patrones que se van repitiendo. Por eso es importante el ambiente familiar. Es muy importante el ambiente familiar, aún en este tema de violencia, porque sí hay patrones que se repiten. Sin embargo, también hay patrones que se pueden romper y entonces seguir otro tipo de educación, otro tipo de patrón, otro tipo de paradigma. Muchas veces en las familias se puede aprender la violencia. El hijo observa cómo el padre resuelve los problemas. Y entonces cuando el hijo va creciendo, va repitiendo esos patrones, haciendo las mismas conductas. Pero estamos en una sociedad actual donde la conducta ya no solo es implícita hacia la mujer. Ahorita nosotros sabemos de muchos casos que inclusive ya se hicieron series documentales en Netflix o en algunas otras plataformas o recursos donde podemos ver que hay violencia hacia los niños, violencia de diferentes formas que lo vamos a ir viendo en un momento más, donde hay violencia hacia las personas adultas mayores, los de la tercera edad, donde hay violencia hacia las personas que son diferentes, que piensan diferente, que actúan diferente, que tienen preferencias diferentes. Bueno, la violencia no es algo que esté catalogado solo hacia la mujer, sino la población varía. Sin embargo, se está dando un fenómeno y lo conocemos como feminicidio. Aquí en México ahorita, este es uno de los temas que tiene mucho auge y que el gobierno y la sociedad está tratando de lograr un equilibrio, porque el feminicidio es ese acto de solo por ser mujer. Solo por ser mujer. O sea, no estás haciendo nada, ni provocando nada, ni tienes ciertos rasgos como relevantes, no. Simplemente por el hecho de ser mujer, yo te puedo tratar como quiero, te puedo pisotear, te puedo humillar, inclusive te puedo quitar la vida y no tendría por qué pasar nada, porque tú eres una mujer, tú eres una cosa que no vale nada. Y entonces ahí la violencia se puede ver de diferentes maneras en diferentes grupos de población, se puede ver con diferente impacto. Hay muchos factores que son importantes y que lo vamos a mencionar en un momento más, pero de esta pregunta lo que a mí me interesa que nos quede claro para todas las mujeres que nos están escuchando o todos los caballeros que estén por ahí con su esposa, con sus hijas, escuchando este programa, es que la violencia en ninguna de sus formas y a ninguno de los grupos de población vulnerable es aceptable. La violencia no tenemos por qué vivirla, por qué soportarla, por qué sobrellevarla. Algunas personas dicen, es tu cruz, en tu familia tú sufres violencia, es tu cruz, tú tienes que llevarla, y eso es algo que no debe de ser así, porque nosotras como mujeres, especialmente nosotras mujeres, somos creadas a imagen de Dios. Somos princesas de Dios, somos hijas de Dios. Y por ser hijas de Dios, nosotros tenemos todo ese amor y toda esa protección de nuestro Padre Celestial que ningún otro individuo, llámense padres, llámense hijos, llámense pareja, llámense familiar, tendría por qué desequilibrar o desestabilizar esa armonía que nosotras estamos llevando. Entonces, en ningún grupo, de ninguna forma, la violencia es aceptable. Así es. Ivette, mencionaste el feminicidio como el acto de violencia, en este caso la muerte, hacia la mujer solo por ser mujer.
Y el feminicidio cabe dentro de lo que es la violencia de género, que es ese acto perverso, ese acto malo hacia la mujer, solo por ser mujer. Y como lo mencionaste, no es porque la mujer sea mala persona, no es porque tenga un comportamiento malo, no. Ese odio, esa misoginia, solo por el hecho de ser una mujer. También vamos a abarcar un poquito acerca de lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica puede ser ejercida, mayormente es ejercida por parte del hombre hacia la mujer. Podemos llamarlo también como violencia de género, pero la violencia doméstica también puede ser del abuelo hacia los nietos, de los hijos hacia los padres, o de las madres hacia los hijos, o hacia el esposo. Esa es la violencia doméstica. No necesariamente la violencia doméstica es cuando la mujer es víctima de un hombre. Generalmente es así, pero también abarca otro tipo de violencia entre los familiares, o sea, en el núcleo de la familia. Cualquier miembro de la familia puede ejercer violencia y se llama violencia doméstica. Diana nos va a hablar acerca de los tipos de violencia que hay, porque generalmente pensamos que solo existe la violencia física, pero no, hay varios tipos de violencia y Diana nos va a decir cuáles son. Como mencionaste, uno de los tipos, pues la violencia física, que es el daño físico, que sea porque le pegaron, le dieron patadas, la quemaron, cualquier daño físico cae en ese tipo. Pero también tenemos la psicológica, que es cuando quieren tratar de humillarnos, es acoso también, cuando quieren que tú tomes decisiones a base de lo que otros piensan y quieren controlarte, decisiones y acciones. Y también cuando te maltratan psicológicamente, te dicen, en vez de darte, ¿verdad? O pegarte, te dicen palabras que te ofenden, que ya no vales para nada, que eres una buena para nada, etcétera. Tenemos la violencia sexual, que saben que cuando amenazan o violan el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad. Y estas son las tres que normalmente se ven más. Pero también encontré tres más que quizás no se habla mucho, pero una de ellas es la económica. Es un ejemplo, las mujeres no pueden tener propiedades en ese caso, o no pueden hacer uso de su dinero, o no pueden trabajar para ellas ser autónomas. Quizás aquí no veamos eso, pero en otros países sí se puede ver ese tipo de violencia. Tenemos la laboral. Aunque yo sé que ahora se han estado tratando de disminuir ese tipo de violencia, pero en las compañías se ha encontrado que una misma posición que tiene una mujer en laboral, ¿verdad? Y un hombre le pagan más al hombre y a la mujer por ser mujer le pagan menos. O quizás no permiten que la mujer tenga una posición laboral alta, gerencial, algo más alto en la compañía solo por ser mujer. También tenemos una que se llama la institucional. Esta no la había escuchado hasta que empecé a investigar por el tema. Y es que limitan o evitan que la mujer ejerza su derecho, cualquier derecho. Un ejemplo, el gobierno, tenés derecho a votar, pero la mujer no va a votar porque es mujer. Así que solamente, por lo menos, vamos a hablar, le voy a mencionar las 6 que encontré, que sería la económica, la laboral, la institucional, la psicológica, la física y la sexual. Ahora, Ivette, ¿nos puedes hablar un poquito más acerca de eso? Sí, como bien decías, Diana, esos son los tipos de violencia más frecuentes. La física, pues es muchas veces evidente, pero el abusador o quien está ejerciendo la violencia tiene la precaución de que cuando ejerce violencia no deja huellas, no deja marcas. Otros
que son impulsivos es cuando sí hacen moretones o golpes y es evidente. Pero la mayoría de los abusadores ya no es como que te golpeo en cualquier lado, sino te voy a dar golpes en lugares estratégicos para que no haya esa evidencia de la violencia física. Peligrosa, sí, muy peligrosa. Porque una de las características del perfil del que está siendo abusador es la impulsividad. Hace poco estuve haciendo investigación sobre el perfil de muchas de las personas que están en cadenas perpetuas en diferentes prisiones o que inclusive tienen pena de muerte por haber asesinado a cualquier persona, y todos coinciden con que en ese momento no fueron responsables de sí mismos. Dicen, no sé qué pasó, o sea, yo me perdí. No tenían conciencia, según ellos. Exactamente, mi mente se fracturó y cuando me di cuenta, cuando regresé en sí, pues simplemente ya había cometido el crimen. Pues eso pasa mucho cuando nosotros no controlamos nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestros miedos. Pasa mucho eso. Entonces, los abusadores dicen, no, yo no estaba consciente, pero en un momento de no estar consciente, el punto máximo y grave es quitarle la vida a la otra persona. Yo no sé cuántas de ustedes han escuchado la reflexión de Me trajeron rosas y cuenta la reflexión de esta muchacha que sufrió un episodio de violencia y el novio, la pareja, le trajo rosas. Y más adelante sufre otro episodio de violencia y le vuelve a llevar rosas. Y al final le llevan mucho más rosas, pero todas las personas a su tumba. ¿Por qué? Porque había evidencias, había señales, que lo vamos a hablar en la siguiente pregunta, que no se tomaron en cuenta, pero que la violencia física tiene un impacto grave. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, pero también a todas las mujeres que nos están oyendo. Si tuvieran que escoger entre una cachetada por parte de su pareja una sola vez en la vida o insultos leves ocasionalmente, pero a lo largo de toda su vida, ¿qué escogerían? Una cachetada. Una cachetada porque el dolor sería momentáneo y los insultos van minando en mi mente, me van haciendo pensar que soy una mala persona, que no valgo para nada, y eso obviamente se va a reflejar en mi autoestima y en la forma en que yo actúo, en la forma en que me relaciono con los demás. Ok. Fíjense, estamos tan implícitos a un mundo de violencia. Nuestros hijos están implícitos viendo violencia, no necesariamente en nuestra casa, en las caricaturas, en la calle, en las noticias, en la música, que la primera vez que yo tuve que responder esta pregunta, respondí lo mismo que ustedes. Pero la respuesta, mujeres en general, es Ninguna. Ninguna. Ni cachetada, ni palabras hirientes ocasionales. Pero vivimos en un mundo sobreestimulado en la violencia que ya lo vemos normal. A mí me sorprenden esos estudios que hacen reales, por ejemplo, en Ciudad de México, donde un carro se detiene, suben a una mujer al carro y todas las demás personas nada más se quedan viendo qué está pasando. Esto es violencia y estamos como espectadores de la violencia, pero ya no hacemos nada. Ya nos quedamos al margen, nos quedamos solo viendo. Entonces, estamos tan acostumbrados malamente
a vivir en un mundo de violencia que en algún momento como mujeres podemos creer que tal vez estamos haciendo algo que está provocando a la otra persona, que tal vez le estamos dando razón suficiente para que nos empuje, nos dé una cachetada, nos tire, etcétera, o que las acciones que yo estoy haciendo lo ameritan. Y no es así. Aún nuestras acciones no sean las correctas, ninguna de nosotras como hijas de Dios merece que alguien venga a violentarnos. Entonces, este tipo de violencia física obviamente va de la mano, y esta pregunta va de la mano con la violencia psicológica o emocional. Muchas de nosotras como mujeres, con la forma de ser que somos de las mujeres, que somos más sensibles, que escuchamos lo que nos dicen, que nos enamoramos por el oído, que todas las acciones que haga, el romanticismo y todo esto, obviamente nos lastima mucho más la violencia emocional, donde me dices que no eres buena para nada, cualquier otra de mis exnovias hubiera sido mejor esposa que tú, es que tú no tienes conocimiento de las cosas básicas, tú no sirves para llevar una casa, tú no eres buena profesionista, tú no vales. Y entonces ese tipo de acciones, de palabras, van lastimando, como decías hace un momento, Yendi, a tal punto que lo creemos, afecta nuestra autoestima. Lo creemos, pero lo empezamos a vivir, lo empezamos a practicar. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de violencia, que es la violencia emocional, que realmente lastima nuestras fibras como mujeres sensibles, y entonces muchas veces a lo mejor estamos entre amigas o entre miembros de iglesia y todo, porque como iglesia no estamos exentos, todos somos seres humanos, todos cometemos errores, pero el desafío es reconocerlos, buscar ayuda y corregirlos. Entonces, este tipo de violencia emocional trae estragos fuertes, y también pueden haber muchas mujeres que al final, después de un proceso largo, al final, pasando depresión, digan, me quito la vida porque no sirvo, porque no soy buena, porque no tengo nada que ofrecer, no sirvo como mamá, como esposa, como hija, como nada. Y terminan en este momento de suicidio, ¿no? Que va en aumento. Recordemos, las señales de que Cristo viene son evidentes y van en aumento. Este tipo de cosas van en aumento, y como iglesia esto que ustedes están haciendo de compartir es muy importante, porque nos educamos, conocemos, y así podemos enfrentar mucho mejor las cosas. La violencia sexual, aparte de la que ya conocemos, que es evidente cuando es una persona que no conoce al perpetrador, pero también puede ser inclusive en el matrimonio. Yo recuerdo uno de los primeros casos que me tocó atender en la ciudad de Zacatecas. Era una pareja, era un matrimonio, pero muchas de las ocasiones el hombre llegaba, penetraba, eyaculaba, se retiraba y terminó el acto sexual. Y la mujer decía, es que yo me siento violada, porque aunque es mi esposo, aunque yo lo conozco, nosotras las mujeres funcionamos en la intimidad muy diferente. Necesitamos tener una previa, un momento previo de caricias, de palabras de amor, un momento donde nos haga sentir segura la pareja, y entonces llevar un acto de intimidad completo. Pero a veces no es así. Tenemos que identificar si la pareja lo hace porque siempre lo ha hecho así, porque nunca se nos educó en la parte sexual, porque nunca se le dijo al hombre, mira, a la mujer tú tienes que prepararla, tienes que tener este juego previo con tu esposa, o porque realmente él dice, yo soy el hombre, tú me satisfaces a mí, y así se acabó. Entonces,
Hay que ver, hay que hablar mucho como pareja si en algún momento hemos vivido algo como esto, para que podamos tener ese valor de hablarlo y entonces ver qué es lo que nuestra pareja tiene en mente, ¿verdad? Y los otros tipos de violencia, pues también son comunes, la institucional, la laboral, que son cosas que tienen que cambiar de sociedad. Pero las que ya mencionamos hace un momento se dan muchas veces de casa para afuera. Y estas últimas de afuera hacia casa. Y aquí yo quiero mencionarles algo bien importante. La violencia o el maltrato hacia la mujer en cualquiera de estas formas generalmente parte del perfil del hombre o del abusador que lo hace. Generalmente cuando hablamos de hombre hacia la mujer es porque hay algo que se llama machismo. Y lo que yo a veces me he puesto a pensar es machismo, pero el machismo no solo es en México, es en todo el mundo. Corea, Japón, India. Yo decía, bueno, aquí en México es evidente, pero es en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, tristemente el enemigo de Dios, desde que se formó la pareja, Dios formó a Adán y Adán le dijo, tú eres la cabeza de tu familia, tú eres la cabeza del hogar. Pero también formó a Eva y nosotros sabemos que la sacó no de los pies ni de la cabeza, sino la sacó de las costillas que están cerca de este corazón que se protege. Dios tiene todo el rompecabezas armado con una intención. Y la intención, así mismo en la Biblia está, hombres, amad a vuestras mujeres. Y mujeres, someteos a vuestros esposos. Y aquí es un punto donde algunas mujeres me dicen, pero ¿por qué me voy a someter? ¿Por qué me voy a someter al esposo si él mire cómo me trata, etcétera? Pero Dios es tan inteligente que a los hombres les dijo, ámala, ámala. Y amarla es llenarla de caricias, llenarla de detalles, llenarla de palabras positivas. Claro que cuando nuestros esposos nos tratan así y llega medianoche y está cansado y nos dice, mi amor, necesito la camisa blanca para mañana. Una se levanta y la lava a mano, aunque sea ahí, se la tiene lista. Pero si el esposo, y ya llegué, y apúrate, ¿y por qué no tienes este? ¿Por qué no tienes el otro? Mi amor, necesito la camisa blanca, párate. Ya le hacemos como que roncamos, ¿verdad? Porque no está ese complemento y esa sintonía como pareja. Entonces, el machismo. Pero aquí viene algo importante, mujeres. Muchas veces somos nosotras las que promovemos el machismo. Ah, no, mi hijo no va a lavar trastes. Ah, no, mi hijo, no, dale, mijita. Tú levantas el plato de tu hermano y de tu papá y lo pones en el fregadero. Y somos nosotras las que con acciones vamos marcando una diferencia. Mi niño tiene 3 años y ya le compré su escoba y su trapeador chiquitos. Así que cuando yo barro, él agarra su escobita y barra. Y cuando él se levanta de la mesa, aunque tiene 3 añitos, levanta su plato y lo echa al fregadero. Entonces, es importante, mujeres, no entremos a una rutina que nos impida ver que nosotras podemos propiciar algo. Y nosotras como mamás, aunque existe el machismo, en el mundo entero está el matriarcado. Así de sencillo. También en China y en todos los demás países, la mamá es la mamá. Y a la mamá no se le separa de su hijo ni en la Constitución ni en ninguna otra fuente legal, porque la mamá tiene que estar apegada al hijo. El hijo tiene que estar apegado a la mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de criar hombres y mujeres que controlen sus impulsos, que controlen los dominios que de repente quieren salir del mal carácter, a nosotras como mujeres nos corresponde enfrentarlo. Y lo vamos a hacer con sabiduría, no con inteligencia.
y la sabiduría proviene de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, hablando de la violencia, como tú dijiste, nos acostumbramos tanto a la violencia que hay señales de alerta que la pasamos sin prestarle atención. Y mirando y buscando sobre el tema, encontré algunos que me llamó la atención porque puede ser que una persona de verdad para mí no consideraba que era una señal de alerta de violencia. Por ejemplo, remarca todo el tiempo los errores, incluso los más pequeños. Celos hacia tus amistades y no le gusta que salgas sola con las amistades. Luego también te impide salir con las amistades, no puedes salir con nadie más. Hace sentirte humillación con el objetivo que te sientes cansada. Quiere tener control todo de la economía del hogar. Así que tú no puedes tomar ninguna decisión importante en la casa. Controla todas tus salidas. Te dice que eres una mala madre o mal padre, dependiendo cuál es el tipo de violencia. Incluso amenazarte con quitarte tus hijos. No desea que vayas a trabajar. Te obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseas. Recibes comentarios insultantes, bromas hirientes. A veces una broma que uno no piensa que no tiene nada de malo, pero ya va empezando desde ese punto. Amenazas, controlándote, y ahí todavía sigue la lista de más señales. ¿Qué nos puedes decir, Ivette? Por ahí les vamos a mostrar una imagen. Este es un violentómetro y está separado en 3. Ten cuidado, color amarillito, reacciona, color anaranjado, y necesitas ayuda profesional, color rojo. Hace como 4 años, creo, aquí en la Universidad de Montemorelos se hizo un congreso de psicología positiva que habló justamente de esto. ¿Cómo es que nosotros como familias estamos sobreexpuestos a violencia? Nuestros hijos están expuestos a violencia y no nos damos cuenta. Recuerdo que hubo una plática, una conferencia que tenía que ver con los videojuegos, juegos de video, Nintendo, Xbox, todo esto que muchos de nuestros adolescentes lo conocen bien. Curiosamente, las cajitas de los videojuegos dicen para mayores de 17 años, pero a veces nuestros hijos de 7, 8, 9 ya son expertos. Los niños a esa edad todavía les cuesta trabajo diferenciar la realidad de la ficción y los estamos llevando a un juego donde muchas veces es sobre violencia y eso hace que en algún momento pueda ser una característica marcada más que, por ejemplo, yo haber vivido en un hogar donde mi padre violentaba a mi mamá. Mucho más. Entonces, no necesariamente tiene que ser repetición de patrones, sino también donde estamos expuestos. Porque si sobreexponemos a nuestros hijos con violencia, entonces la reacción va a ser esa. Fíjense, ten cuidado lo que mencionaba hace un momento Zuli, el ignorar la ley del hielo. No sé cuántas de nosotras en nuestra juventud la aplicamos o nos la aplicaron, de decirle, no le hables a fulanita de tal porque si no ya no te vamos a hablar a ti, ¿no? O sea, desde ese juego que pareciera inofensivo, la ley del hielo, pues entonces ya estamos con, hija, hijo, eso no es así. Si hay algo que te molesta, tú puedes decirle a tu amiguita con respeto, con cortesía que no te gusta, pero no significa que la otra persona va a cambiar para agradarte a ti. Y ahí es donde necesitamos hacer correcciones. El chantajear, el engañar. Hay una enfermedad que se llama celotipia y esta no es exclusiva del hombre, sino también de la mujer. Y esta enfermedad que se llama celotipia son esos celos
irracionales, magnificados, donde empieza la pareja a prohibir, 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 prohibir. Pero ¿por qué digo celotipia es muy diferente a cuando como mujeres hemos vivido una infidelidad o hemos vivido alguna otra cosa, que ahí ya queda un patrón de conducta anterior? Es decir, estoy alerta. Si yo con mi esposo, yo ya viví una situación de infidelidad, obviamente yo estoy alerta y estoy atenta, pero es diferente que de la nada, sin tener evidencias, tu esposo, tu pareja, o sea, te dice las cosas reales tal cual son y uno empieza ya a hacerse mucha más idea, pero no en un plano normal, sino en un plano enfermo. Por eso es una enfermedad. Y pues todo esto de los juegos que se están golpeando de repente. Recuerdo también una vez que salía yo de la biblioteca cuando vi que unos novios estaban discutiendo afuera y él le dio una cachetada a la muchacha y yo me acuerdo que yo me quedé parada sin hacer nada y yo dije, ¿qué pasó? O sea, no lo vi, no supe qué hacer, no había estado tan expuesta a una escena de violencia tan marcada, pero yo recuerdo que a partir de ahí yo dije, no vuelvo a quedarme como espectadora de una situación. Y una vez tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Mérida y llegué a la casa de unos amigos cuando de repente vimos que en la esquina estaba una pareja empujándose y peleando y discutiendo fuerte y aventándose. Y entonces el papá de mi amiga se fue, un amigo mío se fue ahí a donde estaba la pareja y nos dijeron, ustedes que están aquí no se preocupen, pero no, o sea, inmediatamente yo me fui también. A veces nos dicen, te expones a que te golpeen. Sí es cierto, hay que tener cuidado. No cualquier persona, pero tampoco podemos estar como espectadores. En esa ocasión yo llegué, yo me acerqué con la muchacha, ellos llegaron, se acercaron con el muchacho y yo empecé a platicar con ella. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿En qué puedo ayudarte? Etcétera. Y la muchacha se abrió conmigo. Entonces tuve la oportunidad de poder apoyarla a ella. Pero también es increíble cómo, por ejemplo, en esta aplicación o en esta red social del TikTok, ¿cuántos experimentos sociales no hay donde está una pareja forcejeándose y pasa la gente y a veces uno quiere intervenir y la otra te jala y te dice, ni te metas, o sea, no es problema tuyo, tú sigue avanzando, ¿no? Entonces, hay un dicho por ahí que dice que el cobarde llega hasta donde el valiente lo permite. Algo así dice ese dicho, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque si fuera nuestra hija, si fuera nuestra amiga, si fuera nuestra madre, nuestra hermana, ahí sí nos aventamos con uñas y dientes, pero también debemos de reflejar ese amor porque son otras personas que son hermanos, tal vez no de sangre, pero sí como hermanos en Cristo y también debemos de hacer lo que podamos para ayudarles. Y Beth, es muy interesante este violentómetro porque como lo mencionaste, tiene 3 niveles. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, alguien que empieza en el nivel más bajo, ¿no? El abusador que empieza haciéndote bromitas que según él son inocentes, pero a ti te lastiman, o empieza como a celarte un poquito, pero te dice, ay, mi amor, es que te celo porque te amo, porque eres lo más importante para mí, por eso te cuido, por eso te protejo. Quiero preguntarte, Ivette, estas señales que son como que de alerta, ¿pueden ir aumentando o qué podemos hacer nosotras cuando estamos recibiendo este tipo de señales que no son tan agresivas, podríamos llamarlo así, pero que son señales en las que ya tenemos que abrir los ojitos y levantar las antenitas? ¿Qué podemos hacer? Y quería preguntarte también, cuando estamos sufriendo este tipo de violencia en el nivel bajo, ¿tenemos que parar? ¿Tenemos que salir de allí? ¿O podemos pedir ayuda para tratar esa relación?
¿O qué podemos hacer? ¿Quedarnos allí en esa relación o salir? Fíjense que algo y lo primero que tenemos que reconocer es nuestra naturaleza como mujeres. Nosotras somos madres. En nuestro vientre están nuestros hijos. Nacen. Creamos un apego con nuestros hijos. Y nuestro lenguaje del amor es cuidar. Cuidamos lo que amamos. Pasa esto. Necesitamos reconocer esta naturaleza de mujeres, de esa parte sensible, porque muchas veces nos pintan el amor de una manera incorrecta. El príncipe azul, el caballero que va a llegar, etcétera. Desde que somos chiquitas nos van creando un hombre perfecto. Y a veces cuando estamos en una relación que empezamos a ver que el violentómetro va en aumento, lo que decimos es, va a cambiar. Va a cambiar. Es que en algún momento va a cambiar. Y así podemos estar 10 años, 20 años, 30 años esperando a que ese hombre que nosotros amamos cambie. Y ahí entra todavía una controversia espiritual más fuerte, porque decimos, yo estoy llorando, estoy pidiéndole a Dios con toda la fe que tengo que este hombre duro cambie. Pero recordemos que Dios nos dio lo más preciado que es el libre albedrío. Y Él no nos va a obligar, no nos va a forzar. Él nos da la oportunidad de decidir. Y si el hombre que está con usted no ha decidido cambiar, es porque no ha querido. Pasa otra cosa que necesitamos reconocer. Amamos, cuidamos, y entonces cuando empezamos a tener una relación, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero empezamos a pasar más tiempo con la pareja que descuidamos amigas, amigos y familia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo queremos estar con el ser amado. Si tenemos un ratito libre en la escuela, pues queremos verlo. Si tenemos un ratito libre en el trabajo, pues queremos ir a comer con él, salir con él, etcétera. Y llega un momento en el que ya nuestro mundo gira en torno a él. Y que cuando nos peleamos decimos, ¿y ahora a quién le cuento? Porque pues ya mis amigas como que se van alejando, pero en realidad somos nosotras las que en una nueva relación o en una relación, pues queremos darle todo el amor a ese ser amado y empezamos a alejarnos. Esa es la segunda característica de nuestra naturaleza. Y la tercera característica de nuestra naturaleza tiene que ver con que muchas veces repetimos el patrón. Tal vez en mi casa sí hubo violencia, mi padre ejercía violencia sobre mi mamá. Inconscientemente me busco a alguien como mi papá. Termino esa relación, salgo de esa relación, quién sabe cómo salir de esa relación, entro a una nueva relación, lo mismo otra vez. Un hombre con las mismas características o el mismo perfil. O pongan, no, en su familia no hubo violencia ni nada, pero caen con personas que cumplen el mismo perfil y luego una dice, pero es que porque a mí todos me son infieles, porque inconscientemente a lo mejor estamos buscando o estamos abriendo la oportunidad de que alguien con la misma característica llegue a nuestras vidas. Necesitamos reconocerlo, porque si anteriormente yo salí de una relación donde el violentómetro fue en aumento y ahora estoy en una nueva relación, pero estoy viendo que también está en aumento, hay que tener los ojos más abiertos. ¿Qué sería lo ideal? Pues dependiendo de la situación, si la otra persona reconoce que necesita ayuda, se puede trabajar en eso porque las personas pueden lograr cambios, pero no cambios voluntarios, por así decirlos, sin ayuda externa. Porque en el círculo de la violencia inicia con estos tipos de acciones de celar, de culpabilizar, de pellizcar, de morder, jalonear, pero después llega la parte de la luna de miel,
Y la luna de miel es cuando el abusador se acerca a su víctima y le dice, perdóname, te prometo que no vuelve a suceder, esta fue la última vez. Y puede ser que pase, no sé, tiempo, 3, 4 meses y vuelve a pasar, o que pase un año y vuelve a pasar. Entonces, necesitamos estar atentas para saber si necesitamos buscar ayuda externa o si realmente necesitamos cortar de tajo la relación al ver que este violentómetro va creciendo. ¿En qué nivel, Ivette, nos recomiendas buscar ayuda? ¿Desde el primer nivel? Sí, porque fíjense, no son bromas normales, son bromas hirientes. O sea, son bromas que me hacen sentir mal. El chantaje es que si tú no haces esto, yo no te voy a hacer esto, o yo no te voy a ayudar con esto, o el amor que yo siento por ti no va a crecer, etcétera. El ignorar, obviamente el engañar, el mentir. Ay, no, es que yo estaba platicando con mi exnovia o mi expareja, pero pues yo no quiero tener problemas contigo y por eso no te dije. Pero en realidad están habiendo conversaciones más aumentadas de tono o con mucho más nivel ahí, ¿no? Entonces, desde el primer nivel, desde esta parte, porque si ustedes se dan cuenta en esto de ten cuidado, es un poquito más violencia emocional. Ya cuando va creciendo es cuando ya empieza a haber más violencia física, ¿verdad? Pero esta parte emocional es la que nos debe de decir, alerta, o sea, puede crecer y además yo creo que a ninguna de nosotras como mujeres nos gustaría estar en una relación donde nos ridiculicen, donde nos chantajeen y entonces sí, desde el primer nivel es importante porque curiosamente el abusador cuando una tenga el valor de decirle, ¿sabes qué? Tú estás haciendo este tipo de cosas y así yo no puedo seguir en una relación. Si tú quieres que esta relación funcione, pues vamos a buscar ayuda. ¿Qué? Yo no estoy loco. Yo no necesito ayuda. La loca eres tú. Entonces, ahí nos está mostrando que realmente falta un compromiso y falta el reconocer las acciones que están cometiendo. Ivette, yo una vez escuché a una persona que decía que hay que tener cuidado, por ejemplo, hablaba sobre los noviazgos y le decía a las chicas que hay que tener mucho cuidado cuando el novio, por ejemplo, tiene episodios de ira y golpea la pared así con el puño, golpea la pared. Dice, alerta, chicas, alerta, porque cuando un chico reacciona así golpeando la pared, puede que después a quien golpee es a ti. ¿Qué tan cierto es esto, Ivette? Tiene mucho que ver con el control de impulsos, pero aquí hay que llevar una parte equilibrada, porque también tiene mucho que ver con la naturaleza del hombre. Las mujeres hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. El hombre no habla. El hombre, hay un libro que a mí me gusta mucho que se los recomiendo a todas. Cuando todas lo lean, su relación de pareja va a ser bien diferente porque van a entender a sus maridos, cosa que yo todavía sigo en la práctica y yo digo, a ver, voy a volver a leer porque esto que está haciendo mi esposito como que no me cuadra, ¿no? Y los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Cuando una mujer tiene un problema, hasta nos juntamos. ¿Y qué pasó, amiga? ¿Y cómo estás? Y esto, y hablamos y hablamos y hablamos. Y el hombre no. El libro dice que el hombre se mete a su cueva y se aísla. O sea, se queda callado, no te dice nada. ¿Y qué hacemos las mujeres? Ahí vamos atrás. ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Seguro ya no me quieres, seguro está pasando algo, ¿y por qué no me dices nada? Tú no me dices nada, ya no me amas. Está en nuestra naturaleza de género. Las mujeres hablamos, el hombre se calla. Y a mí todavía me cuesta mucho trabajo cuando mi esposo de repente se mete en la cueva, decir, no lo voy a buscar. Tiene él que organizar sus ideas, tiene él que pensar lo que tiene que hacer y después él solito sale y te dice, ¿sabes qué? Es que me enojé por esto y esto y esto y ya se puede hablar. Y ahí
por ejemplo, nosotras estamos, ¿y qué tienes? ¿Y qué tienes? Ya, déjame en paz, es que no te soporto, es que tú siempre lo mismo. Y empieza una situación de violencia. Pero hay que saber reconocer la naturaleza, diferenciar la naturaleza. No estoy diciendo que sea correcta discusiones como estas en la pareja, pero sí hay que diferenciar del hombre, que en este caso de este violentómetro, es un hombre que te quiere causar dolor, quiere que sufras de alguna manera. Y la relación con nuestros esposos muchas veces es que no sabe cómo decirte las cosas, que no sabe cómo transmitirte las cosas, pero te ama, ¿ok? Entonces, hay una diferencia muy grande, pero sí es importante que nosotros identifiquemos este control de impulsos, porque esto es lo que muchas veces lleva a muchas personas a estar ahorita en prisión, porque ese control de impulsos no lo controlaron y entonces pasó a mayores. Muchas gracias, Ivette. En resumidas cuentas, ¿qué podemos hacer si somos víctimas de violencia o si conocemos a alguien que está en una situación así? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una autovaloración, un autoanálisis o una autorreflexión. Merezco lo que estoy viviendo, es algo que se permite, es algo que socialmente es aceptable, porque esas son preguntas que nosotros nos vamos a ir haciendo, pero tiene que ser profundo sin tomar en cuenta todo lo que nos han podido meter a nosotras en la mente ya. Porque si yo hago este análisis con todo lo que me ha metido el abusador o el perpetrador, pues obviamente va a ser una evaluación, no, pues si estoy aquí es porque me lo merezco, porque lo tengo. Pero el Espíritu Santo nunca se aparta de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está aquí diciéndonos, no está bien, lo que tú estás viviendo no está bien, por eso te estás sintiendo mal, por eso lloras, por eso le pides a Dios todas las noches que te ayude. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras mentes y es eso que no nos deja estar tranquilas cuando estamos en una situación de violencia. Lo que necesitamos es buscar ayuda profesional. Necesitamos reforzar las redes de apoyo, porque en el matrimonio o en el noviazgo nos quedamos solas y luego ya no tenemos a quién recurrir y necesitamos ampliar nuestras redes de apoyo para que podamos ver que hay más opciones, que hay más personas que nos pueden apoyar, pero nunca juzgar, ni juzgarnos a nosotras mismas, ni juzgar a una mujer que está sufriendo violencia, porque yo recuerdo que cuando estaba terminando la licenciatura, yo estaba entrando a un CIAVI, que es un centro de atención para mujeres violentadas. Y entonces, mi pregunta en ese entonces era, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué simplemente, decía yo, por qué simplemente no cortan la relación y se retiran de ahí? Pero ya es un lazo enfermo el que existe desde el trabajo de la violencia emocional, la violencia física, la violencia económica. Por eso ahora muchas dicen que la mujer ya está empoderada, porque la mujer está saliendo a trabajar, entonces ella ya tiene su dinero y le dice, a ver, no, ¿sabes qué? Te me vas, porque yo puedo mantener a mi familia, yo puedo sacrificarme por mi familia, yo puedo salir adelante con mi familia y ha habido más voces levantadas. Pero aún así necesitamos llevar un equilibrio saludable y eso lo vamos a tener, obviamente, la ayuda de Dios, pero también la ayuda externa de un profesionista de la salud. Diana, compártenos tu conclusión y después de Diana vamos contigo, Zuli. Bueno, sí, que es interesante, ¿verdad? Yo no había visto ese violentómetro, ¿verdad? Que es importante que a veces uno piensa o muchas mujeres piensan buscar ayuda solamente ya cuando está en el nivel más alto y no piensan que sí ya deben buscar, perdón, ayuda en el nivel bajo, porque ya quizás en el nivel más alto
ya es demasiado tarde. Para muchas se le hizo demasiado tarde porque lamentablemente mueren. Así que es importante que nosotras las mujeres, ¿verdad? Estemos bien pendientes a esa. Me gustó mucho esa picture, esa foto que nos enviaste, porque nos da una idea, ¿verdad? De cómo, qué está pasando, y que tenemos que buscar ayuda, cuándo debemos buscar ayuda, porque hay muchas mujeres que no saben. Y esperan, como tú dices, soportan mucho, pero no deben esperar a ese momento. Deben ya, si están sintiendo ese tipo de situaciones en su familia, deben buscar ayuda pronto. Algo bien importante es que las mujeres, nosotras debemos amarnos como somos nosotras. Dios nos creó a su imagen y semejanza también. Somos hijas de Dios. Así que ahí dice un dicho que nadie que se mete con la niña de los ojos de Dios. Amarse y no permitir nada de lo que tú te sientes incómoda, porque tú no te mereces nada de eso. Dios te creó para ser feliz. No te creo para tú ser maltratada en ninguna de estas maneras que hemos hablado hoy. No fue el propósito de Dios tampoco. Dios no quiere eso. Así que... Así es como lo mencionó Ivette, fuimos creadas de la costilla del hombre para estar a la par, para estar al igual que él y cerca de su corazón para ser amadas. Así que mujeres, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que hayan aprendido mucho y que hayan abierto los ojos, que hayan tenido y conocido herramientas para poder reconocer si alguien a su alrededor está sufriendo de violencia y qué hacer para ayudar a esta persona. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Diana. Gracias, Zuli. Y también muchísimas gracias, maestra Ivette, por acompañarnos. Esperamos tenerla pronto nuevamente. Gracias. Bueno, chicas, nos pueden seguir en Facebook, en Transformando Mujeres y también en YouTube. Nos buscan allí en nuestro canal Transformando Mujeres. Nos vemos. Un gusto. Bye. Nos vemos.